Wilson Devia es el presidente del sindicato de la Unidad Nacional de Protección, la UNP. Don Wilson, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días a los oyentes. Gracias. Don Wilson, hay una confusión sobre los carros de la Unidad Nacional de Protección asignados a personas que están en riesgo y que pertenecen al cuerpo directivo de la Minga, del regional indígena en el departamento del Cauca. Quería preguntarles si ustedes, por la información que tienen de sus escoltas, de sus conductores, han podido confirmar que efectivamente esos vehículos fueron usados con propósitos distintos a los que fueron asignados. Claro que sí. En efecto, nosotros la tarea o el llamado que hacemos o que hemos hecho a la Unidad Nacional de Protección es precisamente que la entidad se pronuncie sobre el uso de esa medida de protección. Pues el escolta que es vinculado a través de una empresa tercerizada está a la merced del protegido sin ningún respaldo jurídico ni institucional por parte de la entidad, y el escolta se ve obligado a poner el vehículo para las acciones de desplazamientos y desmarchas y meter esos vehículos y incluirse dentro de las marchas con armas de fuego por solicitud de los mismos líderes indígenas. ¿Ustedes han denunciado esto ante alguna autoridad, ante la Dirección Nacional de la UNP? ¿Quién ha sido informado de los comportamientos de los indígenas con esos vehículos? Este llamado, esta denuncia ha sido informada a la dirección de la UNP, el doctor Alfonso Campos, de manera verbal. Se le ha dicho que solicitamos la intervención por parte de él frente al tema. Igualmente, a través de escritos, se le ha hecho llegar a la UNP documentos donde estamos alertando sobre la situación del abandono de los escoltas en aquellos casos donde en efecto el escolta se ha rebelado contra estos líderes indígenas y le ha dicho que no lo puede acompañar a las marchas, y pues el indígena ha optado por retirarle el vehículo y cogerlo bajo su propia facultad y dejar a los escoltas abandonados en algunos casos. En otros casos sabemos que esto es una problemática generalizada que venimos denunciando desde hace más de un año, diciéndole al director que no hay control en esos esquemas de los líderes indígenas, pues porque los escoltas están siendo extorsionados al interior de los esquemas de seguridad a merced de un protegido que es un líder indígena que si no se presta para las actuaciones ilegales, pues simplemente le pide el cambio del esquema y la unidad sin mediar ningún proceso administrativo, sin mediar ningún debido proceso, pues retira la escolta y me lo deja sin trabajo. De hecho, tenemos denuncias instauradas en la ONP donde los mismos indígenas que han sido vinculados a esos esquemas de seguridad de la misma zona, de la misma etnia, nos han buscado nosotros como sindicato a decirnos que los líderes indígenas les cobran entre 500,000 y 1,000,000 de pesos mensuales para poderlos tener en esos esquemas de seguridad, so pena de pedirles el cambio, y la unidad de manera desproporcionada se ha prestado para hacer cambios de muchos líderes indígenas. Si pedimos el reporte a la ONP, como lo pueden evidenciar en el grupo de hombres de protección, vamos a encontrar que hay muchas solicitudes de cambio indígenas, y ese tema de la seguridad lo han convertido como un negocio donde contratan a la escolta para los temas de beneficio económico de un líder indígena. Señor Wilson, ¿qué información han podido recolectar desde los sindicatos sobre el número de camionetas que habrían utilizado de forma irregular las comunidades indígenas en Cali? Usted habla de unas pruebas, pero ¿cuáles han logrado soportar? En efecto, todos los vehículos, las camionetas Duster, las camionetas Alaska, las camionetas Dimas de Platón, las camionetas Mitsubishi blindadas, las TX blindadas y las Trailblazer blindadas que han sido asignadas en la región del Cauca, son las que están utilizando en los diferentes desplazamientos, marchas en las carreteras del Cauca y el Valle del Cauca, y son las que han puesto a la merced. Las empresas rentadoras, todo ese tipo de camionetas son vehículos rentados que la entidad paga mensualmente a través de un contrato, y las empresas rentadoras ya tienen conocimiento de todos los siniestros que han tenido estos vehículos porque los han puesto en medio de las marchas. Es decir, como lo planteaba yo, están utilizando estos vehículos como un escudo al interior de las marchas para poder manifestarse.
y pues ese no es el fin de una medida de protección. Usted acaba de decir algo que me parece muy delicado. Es que usan los carros para temas de negocios, de hacer plata. ¿A qué se refiere? En efecto, tenemos evidencia en algunos casos, como en Nariño y el Cauca, que los vehículos están siendo utilizados para transportar droga. De hecho, hay algunos procesos judiciales donde el ejército ha hecho el control de esos vehículos y pues la comunidad indígena ha rescatado a esos líderes indígenas que están transportando droga en los vehículos de la UNP y se los llevan para el resguardo para que no sean judicializados en el transporte de la droga. Caso reciente, hace 5 meses, una Duster estaba llena de droga en una vía entre Nariño y el Cauca. Don Wilson, los carros, en el caso de las comunidades indígenas, ¿se asignan solos o se asignan con un escolta conductor o con un escolta conductor y varios escoltas? ¿O ellos, por la condición especial de sus resguardos, ellos reciben los carros sin responsable de ustedes? Hay dos, esto es paradójico y hasta uno le da tristeza ver cómo los recursos del Estado son entregados desproporcionados por la presión que se realiza frente al tema de la seguridad. En efecto, hay muchos líderes indígenas que tienen riesgo y que merecen una medida de protección, pero hay otros que, utilizando ese contexto nacional, reciben medidas de protección de manera colectiva, y a esto me refiero con las camionetas de Platón que están siendo utilizadas para transportar los grupos indígenas en estas manifestaciones, y son camionetas de colectivas para un grupo colectivo, y pues la modalidad es que ellos, aparte de la exigencia del vehículo, piden que sea contratado un líder indígena, un indígena de la región puesto por ellos para que maneje esas camionetas. La información que nosotros recaudamos precisamente de esos líderes que se ven sometidos a las disposiciones de los líderes que utilizan esas medidas para fines distintos a la seguridad. Don Wilson, es que no salimos del asombro porque todo esto que usted está contando es pagado con la plata de los colombianos. El Estado pone las camionetas. Ellos dicen, nosotros ponemos indígenas conductores y indígenas escoltas. Y ahora usted nos cuenta de las actividades que hacen con esas camionetas. Si usted no tiene personas de la UNP con los carros, ¿cómo sabe lo que está pasando con los carros? Porque los escoltas tienen un vínculo con la UNP, digamos, a través de las empresas privadas de seguridad. ¿Cómo es el mecanismo? El CRIP le solicita a la unidad que le deje vincular los escoltas con enfoque diferencial. Entonces la unidad tiene un convenio con el CRIP, donde le da un presupuesto para vincular a esos escoltas. La plata sale de la UNP, los contratos los hacen a través de las empresas de seguridad, de las empresas privadas de seguridad, y le vinculan esos escoltas sin requisitos para la conducción de esos vehículos en la zona de riesgo. Son los famosos escoltas de confianza que ellos postulan de acuerdo a su enfoque diferencial. Eso por un lado. Pero esos escoltas buscan el acercamiento al sindicato porque pues se ven atropellados en sus derechos laborales y en la manipulación y la obligación, como lo explicaba yo ahorita, de exigencias de dádivas al interior de los líderes, quienes por un lado tenemos escoltas que son el primo, la hermana, el cuñado del líder que está amenazado, que le dan trabajo y es como una forma de vínculo laboral en seguridad, pero esos están supeditados a que paguen una cuota mensual al que le tienen asignada la medida económica. Y por otro lado, pues tenemos los escoltas que son de enfoque diferencial, que dentro de la comunidad le hablan con ese líder que está siendo amenazado, que dice que está amenazado y que le van a implementar medidas para que le dé la oportunidad de ser del que mande la hoja de vida a la UNP y que sea contratado. Cuando es contratado, ese escolta busca el refugio en el sindicato porque sabe que en cualquier momento el protegido, así como lo puso a él siendo indígena, pues lo puede sacar y pone otro indígena que le pague más plata por estar dentro del esquema de seguridad. Esto es un negocio y es el llamado urgente que yo le digo, que le he dicho al gobierno nacional, que le hemos dicho a la Procuraduría. De hecho, inclusive tenemos algunas denuncias en la Fiscalía que hemos hecho, es que solicitamos que, perdón por la palabra que voy a decir, esa vagabundería que se tiene con los esquemas de seguridad frente a esa postulación de escoltas de confianza se debe acabar en el programa de protección. Porque si yo necesito seguridad, yo no necesito que me contraten a mi amigo, ni a mi familiar.
Yo necesito que el Estado me garantice seguridad y que me ponga hombres de seguridad para que yo pueda asumir una responsabilidad como Estado. Pero acá esto se volvió, y voy a decirlo abiertamente, en personas que no tienen el perfil, por las personas que no tienen el conocimiento y simplemente en un negocio de seguridad a cambio de un beneficio económico. Y ese es el llamado urgente que yo le hago a la sociedad: el control sobre los vehículos, el control sobre la gasolina, el control sobre las medidas. Un esquema de seguridad, esto le vale mensualmente a la entidad más de 30 millones de pesos. Entonces, y estamos hablando de más de 100 esquemas de seguridad. Entonces, el tema está desproporcionado porque no hay control. No hay un estudio de riesgo fehaciente que demuestre que la persona sí tiene riesgo. Pero aparte de eso, la unidad también, aparte de dar los esquemas de seguridad, también le provee los elementos logísticos a la Guardia Indígena como medida de protección. Entonces, pues brindamos esquemas de seguridad, implementamos escoltas de confianza, le entregamos combustible para las camionetas, entregamos camionetas blindadas de platón, convencionales, pero aparte de eso, le suplimos las necesidades de la Guardia Indígena con los bastones de mando que supuestamente es lo que ellos requieren: cantimploras, anzuelos, yates, motores fuera de bordas, bueno, incluso una serie de medidas de protección desproporcionadas sin ningún control, con el ánimo de que la comunidad, que esas comunidades indígenas estén tranquilas frente al tema de seguridad. Pero no hay control, no hay supervisión de esas medidas de protección. No sabemos en qué las están utilizando. La unidad no tiene la capacidad logística para saber que en efecto el vehículo está siendo utilizado como una medida de protección y no como un elemento para una actividad ilícita. Señor. Don Wilson, es que me quedan muchas preguntas. Las armas, ¿ustedes también a esos escoltas indígenas o conductores indígenas les tienen que proporcionar armas? Sí, señor. En algunos casos sí, en otros casos no. Hay indígenas que no tienen los cursos para el porte de armas, el curso de entrenamiento básico de escoltas. Entonces es un grupo muy reducido que son los que ellos ponen a través del CRIP, del convenio que yo les hablaba, son escoltas sin armas. Pero también tenemos dentro de los esquemas de seguridad, pues escoltas armados, comunidad. Sí. Cuando usted dice tenemos 100 esquemas, ¿quiere decir que están asignadas 100 camionetas o más? Y podría decirle que más, Julio. ¿Qué pasa con una camioneta blindada que vale un dineral, ¿no? Por su característica. Una camioneta blindada que se le entrega pues a quien ellos digan y ustedes pues entregan las llaves y hasta ahí llegan. Cuando esa camioneta tiene un problema por un accidente o por una mala operación de la camioneta, porque se estrella, porque pasa algo con la camioneta, ¿ahí qué pasa? ¿Quién responde? No responde nadie, ni el esquema de seguridad, ni el protegido que tiene asignada el vehículo. Eso, digamos, se ha generado dentro de la misma modalidad de contratación que tiene la UNP, pues obliga a la rentadora que le entrega el vehículo a la UNP para el servicio de protección que asuma el costo de daños del vehículo y cambio del vehículo por siniestros. Es decir, si mañana el protegido quiere coger la camioneta y tirarla por el barranco, lo puede hacer. Y no hay ninguna responsabilidad porque la unidad lo único que hace es pedirle a la rentadora que le ponga otra camioneta al protegido. Por eso, esa desproporción de hacer lo que se les da la gana con los vehículos. Si yo tuviera una responsabilidad de un daño del vehículo, pues por supuesto que yo no meto el vehículo a la marcha. Ojalá le quisiera pedir a alguno de los líderes indígenas que han metido esos vehículos que cojan el vehículo personal y que lo metan a la marcha si es que tienen vehículo personal. Y no lo van a hacer porque les va a doler el daño. Pero como acá no les cuesta nada, como todo lo patrocina el Estado, pues entonces volvamos fiesta las cosas y que destruyan los elementos, pongámoslos de escudos, como lo hemos visto en los videos que me han mandado los escoltas que los hacen poner de escudo los vehículos para poder meterse y irrumpir en las agresiones que se han manifestado como la del domingo anterior. Sí, don Wilson, usted también denunció que el senador Feliciano Valencia dejó a sus escoltas en Cali, se llevó la camioneta y aún no se sabe del paradero del vehículo. ¿Qué pruebas concretas tiene usted de este caso en específico? Es claro, los escoltas hacen un llamado de auxilio y de hecho aprovecho este espacio, Julio, y la W para que me ayuden a blindar a esos escoltas que quieren denunciar estas ilegalidades. Hay muchas situaciones irregulares al interior de los sistemas de seguridad, pero no hay un respaldo del Estado, del gobierno y de la UNP para con los escoltas. Hoy quiero decirles a ustedes, los escoltas de Feliciano están a la merced de que mañana llegue una carta a la UNP y les pidan que los saquen y se queden sin trabajo.
pero con la gallardía que tenemos le podemos decir a ustedes que los mismos escoltas le han informado a la UNP desde el mismo 3 de mayo, cuando Feliciano Valencia dejó el esquema tirado, que él mandó a un menor de edad a recoger las llaves de la camioneta porque él ayudó a administrar la camioneta en adelante. Toda vez que los escoltas no iban a integrar esas manifestaciones y iban a involucrar dentro del paro. Y dejó a los escoltas abandonados en el Valle del Cauca, siendo que el esquema está asignado en el Cauca. Tenemos 2 escoltas y todos los días están haciendo el reporte a la empresa de seguridad y a la Unidad Nacional de Protección de la novedad de que están abandonados en el Valle del Cauca en espera del llamado al protegido porque no se llevó la camioneta y no sabemos qué actividad está realizando con la camioneta blindada. Ya. ¿Ustedes tienen evidencia si se han usado camionetas asignadas a la UNP para disparar, pero no le hablo durante la confrontación con la Minga en Cali, sino en días anteriores, en videos que vimos días antes disparándole a manifestantes? ¿Tienen evidencia de algo de esto? No, es difícil, digamos, dentro del entorno que se maneja es difícil evidenciar algún disparo dentro de la multitud o la revuelta que se genera. En efecto, sí conocemos que han habido disparos al interior de esas marchas o esas manifestaciones, pero no podemos identificar y pues todos sabemos que esto es un delito muy grave porque se pone en riesgo la sociedad y pues es un tema muy sensible de poder identificar cualquier persona que haya accionado un arma al interior de esos desplazamientos. Y se lo decía que es un poco sensible porque el hermetismo que se maneja lo evidenciamos el lunes, todas las camionetas andando por el Valle del Cauca con las placas tapadas. Si yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo por qué taparle la placa a la camioneta. Pero acá vemos que están tomando acciones casi que delictivas y que están utilizando los vehículos y el mecanismo para poder evadir esa responsabilidad es ocultando los elementos de identificación que pueden mostrar que en efecto un vehículo está siendo utilizado para una actividad irregular. Sí, yo quisiera preguntarle si ustedes hicieron la denuncia del escolta Héctor Paredes, que es el señor asignado al coordinador del Centro Democrático en Norte de Santander, a Diego Villamizar. ¿Por qué? Porque el domingo este señor estaba usando el esquema de protección sin su protegido, es decir, no estaba con el señor Diego Villamizar y estaba transportando a unas personas para que borraran un mural que hicieron los jóvenes en Cúcuta. Cuando le preguntan por qué está borrando el mural, el señor responde: bala es lo que les vamos a dar por guerrilleros. Esto es muy grave porque no solo estaba usando mal el esquema, sino que también estaba lanzando una amenaza que no se debería lanzar unos jóvenes que hicieron un mural. Entonces yo le pregunto, ¿ustedes hicieron esta denuncia? ¿Le han hecho seguimiento a esta denuncia? Sí, nosotros lamentamos el hecho y de antemano le decimos a los ciudadanos que esto no es una conducta. Una escolta no está para enfrentar a la comunidad ni a la sociedad. Una escolta está para evacuar a un protegido en una situación de riesgo. Una escolta no debe ser el que se preste para llevar los asesores de los políticos o los mandaderos de los políticos a hacer actividades como lo que acabamos de narrar. En efecto, en el video pues vemos que ni siquiera el político que estaba era el conductor y la camioneta del político en una actividad. Podíamos hablar también de un mal uso porque no estaba protegido con el esquema de seguridad, sino que eran otras personas distintas a la persona que tiene la medida asignada por el Congreso. Pero sí hicimos la denuncia, nos contactamos el domingo, una vez conocimos la situación, inmediatamente hablamos con la gerencia general de ISBI, que es la empresa de seguridad que tiene a cargo la escolta del Norte de Santander. Hablamos con la gerencia general acá en Bogotá, le mandamos el video y le solicitamos que de manera inmediata iniciara el proceso administrativo, respetando siempre el debido proceso contra el trabajador, para que se establecieran las responsabilidades y el incumplimiento del reglamento interno de trabajo y las obligaciones contractuales que tiene como escolta. En efecto, las armas de fuego no deben ser utilizadas para amedrentar una sociedad, los esquemas de seguridad tampoco, y el escolta debe tener un comportamiento adecuado frente a una sociedad que es la que vigila nuestro proceder al interior de los esquemas de seguridad. Repudiamos este hecho, lamentamos este hecho y aprovechamos para decirle a los escoltas que afiliados y no afiliados a nuestra organización sindical, que el hecho de que se encuentren con un protegido de alto nivel del gobierno nacional no puede ser una excusa para amedrentar ni utilizar las medidas de seguridad para amenazar a la población civil. Don Wilson, presidente del Sindicato de la Unidad Nacional de Protección, alguien llamó y nos dijo que en algunos casos los carros podrían tener un chip, una especie de GPS para localización satelital. Estos carros que le dan a la Minga,
tienen ese dispositivo? Sí, señor. Todos los carros, de acuerdo a la obligación contractual que tiene la rentadora que firma el contrato, la unidad tiene más de 2.800 carros. Entre ellos, 2.000 son blindados y 1.200 son convencionales y 2.000, tiene 3.200. 1.200 son convencionales y 2.000 son blindados. Todos los carros dentro de los contratos con las rentadoras que le son adjudicados ese contrato para proveer los vehículos para el programa de protección están obligados a tener chip. Es decir, la unidad tiene el control de esos vehículos a través de unos chips, unos reportes satelitales que envían los vehículos. Por eso es claro. Y si yo quiero saber si los vehículos, qué vehículos estuvieron en las manifestaciones, en un sitio en particular, pues simplemente la unidad tiene el control de esa información y puede dar fe de lo que aquí estamos denunciando. ¿Quién es el responsable de ese monitoreo? Es decir, ¿a qué oficina podemos llamar para confirmar qué ha pasado con los carros asignados a la Minga y a la Directiva Indígena de Colombia? Ahí me imagino que una oficina en donde llegan todas las señales de los 3.200 carros y en caso de que alguno se pierda, ustedes pueden ubicarlo, pero también lo pueden seguir. ¿Esa oficina cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Quién es el responsable? Debemos entender que pues en un mundo respetuoso y serio debería ser así como Julio lo está manifestando. Una oficina administrada por el Estado para el control de ese GPS, pues porque también estamos hablando de la seguridad y la intimidad de las personas frente a los lugares donde se encuentren. Sin embargo, pues este reporte queda supeditado a las empresas contratistas que le prestan el servicio a la UNP. Cada rentadora hace el monitoreo y contrata el servicio de monitoreo del GPS del vehículo, y la unidad, a través del grupo de automotores, que depende del subdirector de protección, Ronald Rodríguez, es quien tiene la facultad para pedirle la información a la empresa rentadora cuando así lo requiera. Sí, señor Wilson, nosotros hemos buscado una entrevista con el director de la Unidad Nacional de Protección. Por ahora no nos la ha confirmado para poderle preguntar por todas estas denuncias tan graves que usted está haciendo. Quisiera preguntarle si usted sí ha podido hablar con él, qué le dice, si ha podido soportar y entregarle las denuncias que nos está haciendo aquí en la W. Yo le pedí un espacio hace más de 20 días para hablar no solamente de ese tema que se está presentando, sino con los indígenas, porque la problemática no es de la manifestación, sino viene de antes, sino de otros temas de corrupción al interior de la UNP, con esquemas de seguridad entregados de favor político. El día sábado, el día viernes, tuvo una comunicación conmigo y me dijo que el día de hoy, me puso cita para el día de hoy, para hablar de los temas. Estoy esperando la confirmación si él tiene la disposición y el tiempo de reunirse con nuestra organización sindical para hablar de varios aspectos que están dañando la imagen institucional y que en efecto están generando un detrimento con los recursos del Estado. Hablando de esa imagen institucional, yo no sé, don Wilson, si usted tenga información de sus compañeros que hacen parte del esquema de seguridad asignado al defensor del pueblo, Carlos Camargo, toda vez que el pasado 29 de abril, jueves, se conoció que los vehículos asignados al defensor Camargo estuvieron en la ruta Bogotá-Anapoima o Bogotá-Apulo, esa carretera en el departamento de Cundinamarca, y el defensor del pueblo nos dice que los 3 carros asignados a él se fueron solos, que él no iba en esos vehículos, cuando pues la información que nosotros tenemos es que sí era así. ¿Usted sabe o ha podido conversar con sus compañeros de ese esquema de seguridad o ha podido indagar al respecto sobre cuál era el destino de esos vehículos y sobre todo si, contrario a lo que dijo el defensor del pueblo en estos micrófonos, ellos no iban solos, ni fue que los carros se fueron solos y su esquema de seguridad se fue solo hacia esa zona de tierra caliente cerca a Bogotá? Hay un hermetismo. Sí traté de hacer la comunicación, sin embargo la respuesta que recibí es el miedo. Miren, yo quisiera, es diferente cuando uno es un funcionario de planta. Cuando uno es un funcionario de planta, pues no tiene miedo de denunciar las irregularidades. Acá estamos sometidos a un tema de tercerización, donde mañana el defensor, si el escolta se acerca a mí y me dice, en efecto, el defensor sí va conmigo en la camioneta y fue con tales y tales personas, mañana el escolta se queda sin trabajo. Y ese es el miedo que transcurre, porque no hay un blindaje. Quisiéramos tener todas las garantías para poder denunciar. Los escoltas están un poco presionados por el tema, pues
y la misma UNP, después de que salió la noticia en la W, tratamos de indagar sobre la situación como sindicato. Sin embargo, el hermetismo que se ha generado es al 100%. Pero ¿qué les puedo decir yo de acuerdo al análisis y a la percepción que yo tengo en seguridad, con la experiencia que tengo de 10 años en la entidad y con el conocimiento de los esquemas de seguridad, haber manejado las oficinas de esquemas de seguridad al interior de la UNP? Les puedo decir que pues acá estamos a la verdad, y el defensor debe ser claro y no debe ser evasivo frente a esa solicitud que le están haciendo los medios de comunicación y la misma ciudadanía bajo sus responsabilidades como defensor del pueblo. Es claro que el escolta no va a salir con sus camionetas asignadas simplemente fuera de Bogotá, sino hay una orden de comisión, y ahí es donde ustedes también los invito a que consulten con el subdirector de protección, porque esos escoltas tuvieron viáticos para salir de la ciudad y al mismo tiempo verificar, pues yo no puedo salir de la ciudad si no voy con mi protegido. Entonces es irresponsable que el defensor nos diga en los medios que él no estaba fuera de Bogotá, pues porque primero los escoltas no pueden salir de la jurisdicción si no tienen una orden de desplazamiento. Y si tuvieron la orden de desplazamiento, pues en efecto les pagaron unos viáticos y el defensor del pueblo debió estar en esos vehículos en el momento de la salida de la ciudad. De lo contrario, los escoltas estarían incumpliendo una normatividad, un reglamento interno, y sería una causal para estar destituidos del contrato que tienen con la UNP, porque ellos no pueden ejecutar ningún desplazamiento, lo dice el contrato y la misma Unidad Nacional de Protección, sin el protegido dentro de los vehículos. Si lo realizan, sería una conducta irregular por parte de los escoltas. Entonces, a mi sentir, no quiero que se laven las manos con los escoltas. Los escoltas no cogen los vehículos. Sí hay algunas situaciones irregulares, pero si el defensor dice que los escoltas se fueron y que no sabe qué estaban haciendo los vehículos por fuera de Bogotá, el defensor, como servidor público, debería haber denunciado el mal uso de la medida y haber retirado a los escoltas del programa de protección, porque abusaron de la confianza que les dio. Sí, eso es así, pero tengan la plena seguridad que eso no es así, porque al momento no existe ninguna denuncia del defensor ante la Unidad Nacional de Protección donde diga que los escoltas utilizaron los vehículos sin el consentimiento de él, o que hicieron desplazamientos sin él. Por eso acá faltamos a la verdad, llamados a ser claro con los ciudadanos y pues aceptar las responsabilidades del caso. Los escoltas, si viajaron con el protegido. Si los vehículos no se movieron, el protegido estaba en Bogotá, pero si el vehículo se movió, el protegido iba dentro del vehículo. O sea que para usted, el defensor del pueblo iba en esos vehículos. Claramente, Julio, para mí el defensor del pueblo iba en el vehículo y en efecto, de lo contrario, pues invitamos respetuosamente al defensor, al doctor Carlos Camargo, a que coloque la denuncia en la UNP por el mal comportamiento de los escoltas y por el uso del vehículo sin el consentimiento de él. Es claro que la medida es asignada para él, y pues en efecto, si los vehículos se movieron, él no se podía quedar sin la medida de seguridad. Para mi análisis, el defensor iba en ese desplazamiento con los escoltas. Señor presidente de la Unidad Nacional de Protección, del sindicato de la Unidad Nacional de Protección, quedamos atónitos de todo lo que nos ha contado. Muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Gracias a la mesa de trabajo. Buen día. Y ahora saludamos pues al máximo responsable de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campos. Don Alfonso, muy buenos días. Julio, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y los oyentes de W. Don Alfonso, yo no sé si usted alcanzó a escuchar al señor presidente del sindicato. De todas las cosas que nos dijo, ¿usted estaba informado? Básicamente lo que él resume es que los carros asignados, que son más de 100 a la comunidad indígena, están en tierra de nadie. Nadie sabe qué pasa con esos carros, ya que ellos asignan sus propios conductores, asignan sus propios escoltas, reciben carros de distintas modalidades, los mueven, según el presidente del sindicato, en actividades delincuenciales, y lo que han dicho muchos testigos y muchos videos y la senadora Cabal es que con esos carros contribuyeron a la dramática situación que ha vivido el Valle del Cauca. Don Alfonso, ¿usted sabía eso? Bueno, Julio, es importante mencionar que para nosotros como Unidad Nacional de Protección es fundamental el derecho a la protección
a la vida de todos nuestros protegidos, independiente a los grupos poblacionales a los cuales pertenezca. En el caso concreto de las comunidades indígenas, hemos recaudado unas pruebas importantes de presuntamente, naturalmente, un mal uso de las medidas de protección implementadas a las comunidades indígenas, de quienes partían de la base de la buena fe en su debido momento para que se puedan adelantar las implementaciones correspondientes de acuerdo a los estudios que adelantan los analistas y que así lo determine el CERREN. Por esa razón, hoy rechazamos contundentemente, de manera clara, el mal uso de las medidas de protección, el mal uso de los vehículos que fueron utilizados con finalidades distintas a la protección a la vida. Y ese no es el fin. No es para actuar de manera posiblemente delincuencial o actuar con fines distintos a lo asignado y a lo que normativamente está hoy en nuestra Constitución y en nuestra ley. Nosotros las medidas se las hemos implementado a las comunidades indígenas porque en su debido momento, tanto el CERREN como el equipo de analistas han recomendado que necesitan esas medidas para proteger su vida, no para adelantar ni poder generar actos irregulares que rayen con el Código Penal. Por esa razón nos hemos pronunciado, por esa razón hemos solicitado todas las pruebas y por eso venimos trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para poder presentar los informes correspondientes, las denuncias pertinentes y de esa manera se adelante la investigación y se investiguen aquellos casos donde se ha podido o donde se pueda demostrar el mal uso de las medidas de protección. Director, el presidente del sindicato denunció algo muy grave y es que en Nariño, en Cauca, se estarían utilizando las camionetas de la Unidad Nacional de Protección para transportar droga y que hay miembros de las comunidades indígenas que estarían detrás de estos posibles delitos. ¿Esto es cierto? ¿Usted tiene certeza sobre estas denuncias? En la medida en que tenemos los informes y el acervo probatorio, naturalmente vamos presentando las denuncias para que se investigue. A ver si eso es cierto o no es cierto. Pero también, ¿qué ha sucedido? Y también hay que manifestarlo. Con algunos protegidos en algunos momentos han utilizado los vehículos para delinquir. Y esas investigaciones hoy se están adelantando. Y eso debe generarse algunos resultados prontamente. Porque no es justo. No es correcto que con los recursos de los colombianos, con esos recursos que se destinan para la Unidad Nacional de Protección para poder brindar las medidas de protección a aquellos que las requieran de buena fe, aquellos que aportan realmente esas pruebas donde vienen siendo amenazados, como los tenemos con todos los grupos poblacionales, como lo mencioné hace un momento, se abuse de esos recursos para poder actuar de manera delincuencial. Eso no se puede permitir, porque además le estamos quitando la oportunidad a aquellas personas que hoy tienen una amenaza y que también necesitan la medida de protección por parte de la Unidad Nacional. Sí, yo quisiera preguntarle qué pasó con el señor Héctor Paredes. El domingo nosotros le informamos a usted de lo que estaba sucediendo con este señor que es el escolta del coordinador del Centro Democrático en Norte de Santander y que usó su esquema para llevar a unas personas a borrar un mural que hicieron los jóvenes en Cúcuta, pero además, no contento con eso, los amenazó diciéndoles bala es lo que les vamos a dar a estos guerrilleros. ¿Qué pasó con este señor? ¿Qué pasa con el dueño del esquema que no estaba evidentemente con su escolta, sino que parece que lo sabía porque también puso en su Twitter una foto del mural borrado? Respecto a lo sucedido en Cúcuta, primero lamentamos lo sucedido, nos pronunciamos de manera inmediata
y solicitamos que se adelanten las investigaciones. La Unidad Nacional de Protección no es una entidad para utilizarla y para que los hombres de protección manifiesten lo que ellos consideran que debe hacer. Para eso hay unos protocolos. ¿Cómo así que un hombre de protección va a hacer ese tipo de manifestaciones hacia la comunidad, hacia los demás, entendiendo también el derecho del otro? Hoy se están adelantando las investigaciones producto de una solicitud de la dirección de la Unidad Nacional de Protección. Director, sobre el tema de Cali, ¿por qué se pronuncia la UNP hasta ahora? Es decir, es que esto no se presentó hace un día ni hace dos. Lo de la Minga fue más reciente, pero se ha hablado de camionetas pertenecientes o adscritas a la UNP participando en actos violentos, de donde provienen algunos tiroteos a manifestantes desde hace más de una semana. Señor director, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se pronuncian hasta ahora? ¿Por qué dicen que hasta ahora se abren las investigaciones? ¿Cuándo vamos a tener los resultados? Bueno, también es importante mencionar que hoy hay un derecho a la protesta, ¿cierto? Entendido ese derecho a la protesta como la hacen distintos grupos poblacionales, llámese los educadores, llámese los defensores de derechos humanos, en fin, en este caso concreto, con las comunidades indígenas, ellos ejercen su derecho, pero además dentro de ese derecho van algunos autoridades indígenas que van siendo acompañados de sus medidas de protección, y naturalmente en ese punto no teníamos conocimiento del mal uso de las medidas. Cuando sucede lo de Cali, que es algo reprochable, que es algo lamentable, que es algo condenable ante la comunidad, no solamente internacional, sino hacia las organizaciones de derechos humanos que hoy tenemos, de manera inmediata procedemos a ordenar las investigaciones, a recaudar las pruebas. También tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Francisco Barbosa y con la doctora Marta Mancera, quienes también están preocupados por lo sucedido, y por esa razón se están adelantando las investigaciones de manera rápida. O sea, nosotros no nos pronunciamos hoy, lo venimos haciendo, venimos recaudando las pruebas y de esa manera las estamos aportando para que se puedan generar las investigaciones. Ahora quisiera plantearle una inquietud que además don Wilson, el presidente del sindicato, pues nos dejó muy bien sembrada, y es: usted ha indagado sobre hacia dónde iban y por qué iban sin su defendido los vehículos asignados al defensor del pueblo el pasado 29 de abril. Y le hago la pregunta, señor director, porque el señor Camargo dijo aquí en estos micrófonos que los vehículos que están asignados a él, su esquema de seguridad, 3 carros, pasaron en dirección Bogotá a Napoima o Bogotá a Pulo ese día jueves en la tarde, pero no iban con él, que él estaba en Bogotá. ¿Usted nos puede corroborar esa información? O, como nos dijo don Wilson del sindicato, es mentira y el señor defensor del pueblo iba dentro de esos vehículos. Bueno, es importante mencionar que nuestros protegidos, ellos tienen naturalmente la autonomía de moverse por un tema de seguridad. Ahora, respecto a la movilidad que cada protegido pueda hacer, sencillamente nosotros lo que podemos manifestar es que no nos consta, porque es que ningún protegido está obligado a informarnos hacia dónde se mueve, más allá de la autorización que se hace de los desplazamientos de los hombres de protección, cuya información hace parte de la reserva de la entidad y que solamente se puede suministrar esa información por la misma protección a los protegidos mediante una solicitud que nos hagan los órganos de control o una decisión judicial.
Pero entonces le preciso la pregunta, señor director. Los 3 vehículos asignados al señor defensor del pueblo podían estarse trasladando sin el defensor fuera de la ciudad, fuera de Bogotá, un día cualquiera. Bueno, yo quisiera manifestar que no puedo suministrar la movilidad de cada protegido. Es que eso no hace parte de mi competencia. Pero es que esa no es la pregunta que le estoy haciendo. Le estoy preguntando, señor director, si los 3 carros asignados a la seguridad del defensor a transportarlo pueden ir a cualquier lugar del país sin el defensor adentro. Insisto, las medidas de protección son para el protegido. Si el defensor o cualquier protegido decide moverse a cualquier parte del territorio, naturalmente va con su esquema de seguridad. Ahora, ¿a dónde fue? ¿Qué hizo? ¿Con quién fue? O si hay una investigación que se viene adelantando a cualquier protegido, como el caso de las comunidades indígenas o cualquier grupo poblacional, ¿a dónde fue? Esa información solamente podrá ser suministrada a los órganos de control y a una autoridad judicial. Incluso para que el director pueda tener acceso a esa información, tiene que justificar la solicitud ante el equipo interno o ante los operadores que saben y que tienen a la mano la movilidad de los vehículos. Bien, pero entonces, y perdóname que le insista, señor director, excúseme, pero entonces, cuando el defensor del pueblo dijo en estos micrófonos que él no sabía para dónde iban sus carros, cuando el defensor del pueblo dijo que él no tenía esa información y que su esquema de protección salió de la ciudad sin siquiera informarle, el defensor miente. Yo, querido periodista, yo me limito a lo que jurídicamente yo también puedo responder, porque es que nuestra misionalidad y nuestro compromiso es proteger naturalmente la vida de nuestros protegidos y no comunicar y no manifestar cada movimiento de cada protegido. Eso está claro, director, pero entonces le cambio la pregunta. El protegido, cualquiera, ¿el protegido puede desconocer el paradero de su esquema de seguridad? El protegido, los esquemas de seguridad están en la obligación de acompañar a los protegidos, porque para eso las medidas de protección se implementan. Ahora, si los protegidos consideran que ese día el esquema no lo acompaña, naturalmente tendrá que hacerse las explicaciones del caso y tiene que dejarse los registros por escritos, porque si le llega a suceder algo al protegido, como nos ha pasado con muchos protegidos de la Unidad Nacional de Protección, ahí se vienen las investigaciones que pueden originar hacia los hombres de protección el por qué dejó al protegido abandonado o por qué el protegido tomó esa decisión de renunciar transitoriamente a los esquemas. Indebidos, irregulares. Eso dijo don Wilson de la dirección de los trabajadores de la UNP. Inclusive dijo que usted había dejado tirado su esquema y había mandado a un menor de edad a escoger su carro. ¿Usted tenía información de lo que está pasando con los carros de la Unidad Nacional de Protección que pagamos todos los colombianos por parte de la dirección indígena? Primero, hay un convenio firmado con criterios muy claros de los usos de los esquemas. Este convenio lo firmó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, y el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Ahí están estipulados los procedimientos, los protocolos respecto al uso de esos vehículos, porque todos somos conscientes que son vehículos del Estado, de los colombianos y colombianas. Y sobre esos protocolos es que actúan en las labores las autoridades, los líderes y a quienes se les asignan los esquemas. No es tan
verdad lo que se dice aquí de que se hace unos malos usos, que los escoltas que son indígenas en sus mayorías, porque así está establecido en el enfoque diferencial, hacen lo que quieran con los vehículos. No todos los choferes, indígenas o no indígenas, están sujetos a un reglamento y a unos protocolos de la Unidad Nacional de Protección. Senador Valencia, pero quiero preguntarle por esa denuncia específicamente que tiene que ver con su esquema de seguridad, ya que el presidente del sindicato ha señalado que los miembros de ese esquema, las personas que lo protegen a usted, fueron directamente quienes denunciaron ante el sindicato que usted los dejó tirados en el Valle del Cauca, aunque ellos estaban asignados para el departamento del Cauca, y que usted mandó a un menor de edad a recoger ese carro. ¿Qué responde a usted frente a esos señalamientos del presidente del sindicato? Totalmente falso. Yo no sé de dónde saca el doctor Wilson esas aseveraciones. Me gustaría que si lo tiene ya por escrito, me cite para hacer la aclaración pertinente. Lo que sucedió fue lo siguiente: hace como unos 4 días, yo me enfermé aquí en la ciudad de Cali, me recluí en la casa de habitación donde permanezco. Le dije al escolta, Juan Grijalva se llama, que fuera, recogiera al otro escolta y regresaran con el carro aquí donde yo estaba pernoctando, y que como ya no iba a salir porque ya me dediqué a atender mi salud, pues que se fueran, y que cuando yo los requería los llamaba. Ellos me dijeron que por asuntos de orden público no podían irse en taxi o en motos para sus viviendas, que les permitiera irse en el carro. Yo le dije, el carro lo pueden llevar, no hay ningún problema, pero tengan en cuenta que está sin combustible, porque ya no había combustible en ese tiempo aquí en la ciudad de Cali. Grijalva se molestó un poco y dijo, bueno, entonces yo voy a reportar a la UNP aquí de la ciudad de Cali, voy a dejar el armamento y me regreso sin armamento a su casa. Yo le dije, pues si esos son sus protocolos, bien pueda lo hace, pero el vehículo lo deja aquí conmigo, porque cuando necesitemos movernos y sin combustible va a ser bastante difícil. Eso fue lo que se presentó, totalmente falso, que después yo haya mandado a traer el vehículo con un menor de edad. Eso nunca sucedió como tal. Eso fue lo que sucedió con el escolta Grijalva. Ahora bien, yo tengo 3 escoltas, 2 que viven aquí en la ciudad de Cali, 1 que vive en la ciudad de Santander de Quilichao. Eso es un poco difícil, porque si yo vivo en Santander, ellos se tienen que estar desplazando cada que yo los requiero a Santander de Quilichao, y me han comentado que ellos no pueden andar con el armamento en buses o en carros particulares, que siempre tiene que ser en el carro del esquema. Tenemos esa dificultad que yo quiero hablar también con la UNP para ver cómo se supera, porque es verdad, ellos podrían incurrir en un problema que les pasa algo en el bus o en el carro que ellos se desplacen para llegar a Santander de Quilichao. Ahora, mi esquema es extensivo a la familia. Cuando yo me he movido aquí en Cali, a veces uno se queda en Santander de Quilichao para atender a mi familia que queda allí, y los otros 2 siempre me acompañan aquí en la ciudad de Cali. De hecho, para ahorrar combustible, nos hemos instalado en la sede de la Universidad del Valle para no estar moviendo los vehículos para arriba y para abajo. Hoy, que ya nos vamos para el departamento del Cauca, estamos aquí en Cali, en la habitación, y ellos están conmigo. Así que ese es el impasse que se presentó, pero nunca dejé votado a mi esquema. Yo conozco los protocolos también, porque desde hace rato tengo esquema, y nunca le he pedido el favor a un menor de edad para que vaya a retirar el vehículo, porque eso no está en los protocolos, que yo también los conozco. Muchísimas gracias, senador. Ha sido usted muy amable por la explicación. Gracias. Bueno, pues Juan Pablo, ahí quedan los puntos de vista del sindicato, que son los trabajadores, los escoltas, pero algo muy importante, ¿no?
es que quienes entregan la información son los propios indígenas que se convierten en empleados y terminan en el sindicato de la UNP, ¿no? Sí, claro. Ese es el asunto. Ese es el asunto. O sea, que la fuente son los propios indígenas. Exactamente. Imagínese usted. Así es de que yo no sé qué autoridad va a entrar ahora a analizar esta situación. Lo otro es el propio director de la unidad de protección, ¿no? Sí. Que también, pues es un escenario muy difícil, ¿no? Por esa independencia que marca la comunidad indígena y el control que tienen de todas sus actividades en el resguardo, ¿no? Y lo otro es que hay que darle la razón a la senadora Cabal, ¿no? Sí, porque entonces dijo cosas que se reconoce por parte de quienes están en los esquemas. Ella habló de los carros que pagamos los colombianos. Y el señor ha confirmado que con esos carros efectivamente ellos hacen lo que quieran, incluyendo actividades irregulares. Bueno, habló hasta tráfico de drogas, ¿no? Sí. En los carros. En los carros. Y lo otro de pasadita, porque como dice Alberto, usted es el modelo Pitbull, pegadito ahí. ¿Le quedó claro lo del doctor Camargo? Pues me queda claro es que el doctor Camargo le sigue debiendo una explicación al país. Eso es lo que me queda claro y le voy a decir por qué, Julio. Porque indagamos cuál es el procedimiento que tiene que seguir una persona protegida que tiene esquema de seguridad para sacar su esquema de la ciudad. Es decir, para decirle a sus camionetas, oiga, necesito ir a Anapoima, o necesito ir a Villa de Leyva, o necesito ir, no sé, si uno estuviera en Medellín, a Santa Fe de Antioquia. Mire usted, toca que el protegido, con 3 días de anticipación, con formato firmado y todo, anuncie a los señores de la Unidad Nacional de Protección su desplazamiento. En este documento se tiene que informar destino del protegido. Una vez se ha hecho este reporte, se tiene que esperar el visto bueno por parte de la UNP. Los escoltas o los integrantes del esquema de protección no pueden utilizar los vehículos de manera personal. Una vez se han firmado estas responsabilidades, los integrantes del esquema de seguridad podrán salir de la ciudad. Pero ojo, Julio, cuando llegan al lugar de destino, los miembros del equipo de seguridad tienen que ir a la estación de policía del sitio, reportarse ante el comandante de estación. El comandante debe firmar un documento y dejar registro en la minuta de que estuvieron presentes cumpliendo con el desplazamiento. Solamente así les pagarían los viáticos. Es decir, si los carros del defensor del pueblo salieron de Bogotá, él debería haber autorizado ese desplazamiento y tuvo que haber firmado ese documento con 3 días de anticipación y dirigirlo a la UNP. Insisto, el señor defensor del pueblo le debe una explicación a Colombia. Bueno, Alberto, ¿cuándo sale del problema el defensor del pueblo con Juan Pablo Calvás? Ya vamos en la minuta del CAI de Anapoima, ¿no? No, nunca. Nunca. Lo que está claro es que es un desastre el sistema que se utiliza para proteger a las personas que lo necesitan. Toda la estructura muestra las deficiencias que hemos escuchado en este interrogante que deja en claro que está lleno de fallas estructurales del sistema. Mientras tanto, los problemas del país en Cali, que es nuestro tema del día, son muchísimo más graves, porque es que desbordan el tema de la unidad de protección a las personas que lo necesitan. Aquí está en peligro toda la comunidad de Cali, que como lo decíamos desde el primer día, es parte del problema de todas las otras ciudades. Es decir, el dolor de Cali no es de Cali, como se demuestra con el numeral de hoy en la W, es un problema del país. Y lo de la unidad de protección, que pues resulta muy delicado y preocupante, es un tema de menor categoría que el que estamos analizando en el resto del país. Alberto, carros del Estado asignados a la Minga para su protección. Y resulta que son conducidos y escoltados
por la guardia de ellos mismos, con armas asignadas para la protección, con viáticos asignados para la protección. Y resulta que el presidente del sindicato, que es el que reúne a los escoltas y conductores, denuncia las irregularidades que según él están haciendo los indígenas con los carros. Sí, clarísimo, Imagínese. pero no es la única violación de la norma que se ha cometido. ¿Cuánto hace que los integrantes de la Minga bloquean al país? Eso no es en esta oportunidad. Esta vez llevaron los bloqueos al resto del país. Pero ellos han utilizado el mecanismo tradicionalmente para conseguir sus pretensiones.